Bueno, muy buenas tardes. Continuando con la temática de comparación de alternativas que producen el mismo servicio, recuerden que estamos en el segundo caso cuando éstas tienen diferente vida económica. Recuerden que cuando tienen diferente vida económica es necesario aplicar un modelo o un esquema básico de ajuste, que existen 4 modelos. Ya nosotros vimos en la clase anterior el reemplazo en condiciones idénticas. Vamos a proceder a ver el segundo modelo de ajuste, que es la reducción de la vida económica de las alternativas más extensas. Este modelo de ajuste consiste en recortar la vida económica de las alternativas que sea necesario. Generalmente se habla de evaluación de alternativas cuando éstas están dentro de un proyecto más grande. Si este proyecto tiene una duración más corta, pues es necesario ajustar la vida de estas alternativas a la vida del proyecto y recortar sus vidas. Pues, por ejemplo, la explotación de una mina cuya vida económica se estima en 10 años y se están analizando sistemas de transporte con duraciones de 10, 15 y 20 años. Como la vida de la mina es de 10 años, pues es necesario ajustar las alternativas de transporte a estos 10 años. Por lo tanto, las alternativas de 15 y 20 años deberían ser ajustadas a los 10, es decir, hacer la reducción de sus vidas. ¿En qué consiste el procedimiento de este modelo? Pues de reducir la vida de las alternativas a la vida económica del proyecto, y generalmente lo que se va a modificar principalmente es el valor de mercado de las alternativas, si fuera el caso. Entonces, cada problema nos debería indicar si sí hay una modificación o no de este valor de mercado. Entonces, supongamos el ejemplo 3 que ya veníamos trabajando. Vamos a recordarlo acá rápidamente. Entonces, el ejemplo 3 nos decía que existían dos materiales, hay uno de duración 10 años y el otro tiene una duración de 8. Acá están las inversiones iniciales. Uno tenía unos costos que tenían un comportamiento de anualidad y el otro tenía unos costos que tenían un comportamiento de un gradiente aritmético. El primer material tenía un valor de mercado 0 y el segundo un valor de mercado de 2 millones. Ahora se hacen unas modificaciones a ese ejemplo para poder analizarlo con el modelo de ajuste de reducción. Entonces, suponiendo que la duración del proyecto es de 8 años, es decir, el proyecto que cubre esas dos alternativas es de 8 años, y que el valor de mercado del tanque fabricado con el material 1 al cabo de 8 años sería de 500.000. Recuerden que el material 1 originalmente tenía una duración de 10. Como el proyecto tiene una duración de 8, pues es necesario ajustarlo a 8. Para eso se le debe modificar el valor de mercado. Entonces, miremoslo acá. El material 1 originalmente tenía este comportamiento. Tenía una inversión inicial de 9 millones, un costo anual de 0 a 8 a 10 de 600.000 pesos y un valor adicional o un egreso adicional en el año 5 de 4 millones de pesos. Para poder hacer la reducción, entonces sencillamente recortamos acá en 8, le quitamos estos dos valores que darían acá, y al recortarlo modificamos su valor de mercado. O sea, de acuerdo a la información que nos dan allí, dice que ahora el valor de mercado ya no sería 0, sino sería de 500.000 pesos cuando esta alternativa tiene una duración de 8 años. Las demás condiciones del proyecto quedan exactamente iguales. Entonces, ya teniendo ajustado el material, procedemos a calcular el costo presente equivalente. Entonces, tenemos la inversión inicial 9 millones, que ya está en el presente, más los 600.000 pesos, que son una anualidad, traídos al presente, 8 periodos, ¿cierto? Con la ecuación de anualidad al presente, más los 4 millones, que son un futuro en 5, traídos hasta el 0, hasta el presente, entonces son 5 periodos, menos aparece acá el valor de mercado, que serían 500.000 pesos, que son un futuro en 8, entonces son traídos hasta el presente con 8 periodos. Esta operación nos daría un total de 14.899.860, que sería su costo presente equivalente. Ahora miremos el material 2. El material 2 originalmente tenía una duración de 8 años, por tanto no tengo que ajustarle nada, ya que el proyecto dura 8 años y ya el material 1 lo ajusté 8 años. Entonces sencillamente calculo el costo presente equivalente, que es
El gradiente traído a una anualidad o llevado a una anualidad, aquí lo vemos en la primera parte, cómo transformamos ese gradiente en una anualidad durante los 8 periodos que componen ese gradiente. Ya convertido en una anualidad, llevamos la anualidad a presente, los 8 periodos, y ya teniendo en el presente, pues sencillamente la sumamos a la inversión inicial, que ya está en el presente, y le restamos el valor de mercado que está en el futuro en 8, por tanto lo traemos 8 periodos hasta el presente. Y eso nos da un total de 13.683.190, siendo este valor menor que el del material 1. Por tanto, la mejor opción sería el material 2, que presenta un menor costo presente equivalente. Podríamos calcular el costo anual, el costo futuro, pero pues su respuesta debería ser coherente. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Que para cada modelo de ajuste que utilicemos, estamos haciendo unos supuestos. Por ejemplo, en el caso anterior, hicimos un supuesto de un valor de mercado que aparece allí, que se modifica. Por lo tanto, yo no puedo decir que en todos los modelos de ajuste me va a dar la misma respuesta. O sea, voy a elegir el mismo material. No necesariamente, porque para utilizar cada modelo de ajuste voy a hacer unos supuestos diferentes. Entonces no tiene que ver, tengo que más bien estar seguro de qué modelo debo escoger de acuerdo a la situación específica. En estos casos, pues ya nos dan la información y nos dicen qué modelo elegir. El siguiente modelo de ajuste es la extensión de la vida económica de las alternativas más cortas, que sería lo contrario. Entonces tenemos las alternativas que tienen una duración menor que la del proyecto. Por tanto, debemos hacer que éstas se extiendan un poco más para que tengan la misma duración del proyecto. Por ejemplo, una planta productora de envases plásticos que estudia la adquisición de máquinas de extrusión para una clase de envases que se estima durante 8 años en el mercado. Las extrusoras en consideración tienen duración de 5 y 8 años, pero la de 5 puede ser reparada al cabo de su vida útil y con unos ciertos costos puede operar por 3 años más. Entonces la idea es que acá existe la posibilidad de invertir en estas alternativas para que tengan una duración igual a la del proyecto. En este caso la de 5 dice que puede ser reparada e invertirle con unos costos adicionales para que dure 3 años más. Vamos a verlo cómo sería el procedimiento. Entonces dice que hay que evaluar los costos adicionales que se requieren para lograr extender la vida económica de la alternativa más corta para que opere durante la vida del proyecto, incluyendo las posibles modificaciones en el valor de mercado. Entonces hay dos variables que van a cambiar. Por un lado, los costos adicionales en los que hay que incurrir y por otro lado, pues la variación del valor del mercado. Continuemos con el ejemplo 3. Pero ahora vamos a suponer que el proyecto tiene una duración de 10 años. Entonces recuerden que hay una alternativa que dura 8 y la otra 10. Por lo tanto, la de 8 tengo que ajustarla a 10 años. Entonces, ahora vamos a suponer que al final de los años 9 y 10, con costos de 1.200.000, es posible que el tanque fabricado con el material 2 opere los 10 años. Entonces, el material 2, recuerden que tenía una duración de 8 años. Pero si le invertimos 1.200.000 durante 2 periodos más, logramos que dure 10 años. El valor del mercado del tanque fabricado con el material 2 al final de los 10 años va a ser de 1.000.000 de pesos. Recuerden que originalmente este valor de mercado era de 2 millones de pesos cuando tenía una duración de 8 años. Ahora se modificó y esta información no la deben otorgar. Entonces miremos el ejemplo acá. Entonces el material 1 originalmente tenía una duración de 10 años, o sea que no hay que hacerle ninguna modificación. Tenemos una inversión inicial de 9 millones, unos costos anuales de 600.000, un costo adicional en el año 5 de 4 millones y un valor de mercado que es igual a 0. El costo presente equivalente entonces va a ser igual a los 9 millones que están en el presente más los 600.000 que son una anualidad traídas a presente 10 periodos más los 4 millones que son un futuro en el año 5 traídos a presente 5 periodos para un total de 15.748.000 pesos. Entonces vamos a ver cómo quedaría el material 2. Recuerden que el material 2 originalmente tenía una duración de 8 años, lo que está acá dibujado en negro, que era un gradiente aritmético que llegaba hasta 8.
pero para poder lograr que dure 10 años, pues se hizo una extensión de esta alternativa. Y esa extensión fue adicionando dos valores acá de 1.200.000, dos costos adicionales, y haciendo una reducción del valor de mercado a 1.000.000 de pesos. Entonces ya tenemos ahora sí la alternativa que dura 10 años, por tanto podemos evaluarla para compararla con el material 1. Entonces sencillamente el gradiente sigue siendo de 0 a 8, entonces este gradiente lo llevo a una anualidad acá, esa anualidad la convierto en un presente, 8 periodos que me va a quedar acá en el presente, le sumo los 11 millones que están en el presente, más 1.200.000, el primer 1.200.000 que está en el periodo 9, traído 9 periodos, más el segundo 1.200.000 que está en el periodo 10, traído 10 periodos del futuro hasta el presente, menos el valor de mercado que es 1.000.000 de pesos, traído 10 periodos hasta el valor presente. Esta es una forma de evaluarlo. Recuerden que ustedes tienen muchas posibilidades, muchas opciones. Podrían incluso traer valor a valor hasta el presente. Esto nos da un total o un costo presente equivalente igual a 15.456.330 pesos, siendo este valor menor que el costo del material 1. Por tanto, con este modelo de ajuste, la mejor alternativa sería el material 2, porque es el que tiene un costo menor. Miremos un último modelo de ajuste que se denomina reemplazo en condiciones reales. Cuando hablamos de condiciones reales, a diferencia de cuando hablábamos del primer modelo de ajuste que era condiciones idénticas, en condiciones reales sí tenemos en cuenta las modificaciones que se puedan dar en el futuro a esa alternativa, si la volvemos a repetir. Entonces ya no vamos a tener el mismo valor de inversión inicial, ya no vamos a tener los mismos costos, ya no vamos a tener el mismo valor de mercado, porque se tiene en cuenta la inflación, el desarrollo tecnológico, el aumento de los costos de operación, mantenimiento y seguros. Entonces, el procedimiento es determinar los flujos reales que se darán en cada uno de los ciclos de reemplazo. Recuerden que cuando hablamos de reemplazo se da un reemplazo total de la alternativa. Se cumple un segundo ciclo que tiene la misma duración del primer ciclo, hasta cubrir exactamente la vida del proyecto. Entonces, si el proyecto tiene una duración de 15 y la alternativa tiene una duración de 5, pues yo hago dos reemplazos para poder llegar a la duración del proyecto. Vamos a mirar este ejemplo. Entonces dice, para el mantenimiento de un centro de cómputo se reciben dos propuestas. Si la tasa mínima de retorno del centro de cómputo es del 26% efectivo anual, ¿cuál debe seleccionarse? Entonces tenemos dos propuestas. La primera es Manteazo con una inversión inicial de 50 millones, unos costos anuales de 10 millones y una duración de 3 años. Y la segunda propuesta es Compuman con una inversión inicial de 92 millones, unos costos anuales de 8 millones y una duración de 6 años. Ahora, vemos que la primera alternativa es más corta que la segunda y que deberíamos hacer un reemplazo, o sea, un ciclo más para lograr ajustar esa vida y que tengan ambas la misma vida económica. Acá nos brindan la información y siempre nos deben dar esa información para realizar ese reemplazo. En este caso es un reemplazo en condiciones reales, por tanto, la inversión inicial ya no va a ser otra vez 50 millones, sino para el reemplazo va a haber un aumento, pues que seguramente tuvo en cuenta la inflación, el desarrollo tecnológico y las otras demás factores que pueden afectar. Entonces, los costos anuales ya no son 10 millones, sino ahora son 12 millones y pues la duración sí es la misma porque es sencillamente un nuevo ciclo de esa alternativa. Entonces, miremos cómo sería. Originalmente Manteazo tenía 3 años. Tenía una inversión inicial de 50 millones y unos costos anuales durante los 3 primeros años de 10 millones. Para el segundo reemplazo, para el primer reemplazo, nos indican que ahora la inversión inicial es de 65 millones. Vemos que se debe ubicar justo cuando se termina el primer ciclo. Y los costos de operación o los costos anuales son de 12 millones, ¿sí? Para completar una duración de 6 años, ¿sí? Entonces, procedemos a calcular el costo presente equivalente. Hay diferentes opciones para calcularlo, pues yo lo calculé así, los 50 millones que están en el presente, más los 10 millones que son una anualidad de 0 a 3, traídos al presente con un periodo de 3 y con la tasa mínima del 26%,
más los 65 millones que son un valor futuro aquí en 3, traídos al presente 3 periodos, más los millones que son un costo anual traídos al presente de esa anualidad que nos quedaría aquí en 3 y en 3 nos quedaría como un valor futuro. Por tanto, debemos traerle ese valor futuro hasta el presente 3 periodos y ese ya nos quedaría aquí en 0. Para un costo presente equivalente igual a 113.266.736. Y con Puman, pues ya tiene una duración de 6 años, por tanto no tengo que hacerle ninguna modificación. Y pues es sencillamente los 92 millones que son la inversión inicial, más los 8 millones que son una anualidad traídas a presente 6 periodos. Lo que nos da un costo presente equivalente de 115.079.816 pesos. Listo, por tanto, la mejor alternativa entre estas dos sería Manteazo, que presenta un costo presente equivalente menor. Podríamos calcular también el costo anual, el costo futuro, y tiene que ser coherente la respuesta. Listo, eso sería todo con respecto a los modelos de ajuste. Cuando tenemos el caso de que las alternativas producen el mismo servicio, pero tienen diferente vida económica, ¿listo? Entonces, son básicamente dos grupos de modelos de ajuste, una de reemplazos y otros de ajuste ya sea de reducción o de extensión. La de reemplazos puede ser o idéntico, que es sencillamente copiar y pegar los ciclos de cada alternativa sin hacer ninguna modificación de valor de inversión inicial, de costos ni de valor de mercado, y reemplazo en condiciones reales, que es teniendo en cuenta las modificaciones, que es información que nos dan, cómo se darían esas modificaciones, cuáles serían los nuevos valores de los nuevos reemplazos. Y la extensión, que es sencillamente agregar costos adicionales para hacer que se extienda la vida económica de la alternativa y modificar el valor de mercado, o la reducción, que es recortar la alternativa y modificar el valor de mercado. Pero toda esa información adicional y supuestos que se deben hacer para esas modificaciones nos las tiene que brindar el problema. Muchísimas gracias. Eso era lo que quería contarles por hoy. Esperen pues un próximo video en donde estaremos hablando ya de la última temática. Que estén muy bien.